Hola y bienvenidos a este nuevo podcast Cuchito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Soy Galito. ¡Y comenzamos! Cochito Madre, ven a escuchar. ¿Viste ese donde yo soy que canta igualito que Cerati. que Cerati, tío? Maserati. Bueno. No, pero está bueno, ¿eh? ¿De él? Claro. A mí me da el pincho la gente que dice, pero no se parecen. ¿Y? O sea, Bueno, pero en voz, ponte en en voz igualito. Está pues. igualito. No, claro, Tú pues cierras pero los hay ojos gente que le y es critica que es que no se parece en nada. Pero ya, pues, o sea. No, tío, tú cierras los ojos y es Cerati, tío. ¿Cierras los ojos? Yo he visto bastantes reacciones de argentinos que dicen, está bacán, está chévere. Yo también he Sí, visto sí. reacciones de argentino. O sea, una cosa es que lo diga de Perú, yo quiero saber qué opina el argentino, pues yo busqué, ¿no? Y todos los que escucharon, igualito. Bonito. No, sí, yo me quito el sombrero, que no tengo. Se me está cayendo también. Sí. Porro. Cerati se murió, ¿no? ¿Falleció? Falleció. Sí. En Venezuela, creo. Oye, ¿tú viste? ¿En su jato? Ay, Bueno, No sé tampoco. yo vi una teoría de conspiración con Cerati. Dice que en su jato encontraron huesos casa? sí, dice que encontraron huesos de no sé, de humanos, pues, ¿no? En un sótano, ¿no? En su jato. Pero eso no. O sea, si encontraron, hay investigación, pues, ¿no? O sea, ¿de dónde sale eso? O sea, desde la desinformación. Yo solamente estoy hablando porque lo vi por YouTube. Y hay mucha gente que confirma O eso. sea, la fuente de ceviche. Fuente ceviche, güey. Fuente ceviche. No. Dice que hay una teoría y se puede, y hay gente que dice que se puede armar una película de eso. Dice que de miedo. de miedo, sí. Dice que se puede armar una película de esa vaina. Porque dice que está, o sea, hay harta información así que está corriendo por las redes. Sí, pero ¿será que no, la compró en la casa así con Pero restos pero humanos? eso ha salido Sí, ahora, hace tiempo, cuando. No, ya tiene tiempo esa. No sé, No sé. o miro muy poco Es que yo soy- vistoso. No sé, pero en Argentina tiene buena música. Para mí, en cuestión de rock de los 80, 90. No, y ahora la cumbia también está famosa. Y a mí sí me gusta. ¿Qué ¿Qué personaje? Tiene un nombre. ¿Qué personaje? Cumbia Villera. Sí, cumbia villana. Para ti, ¿quién tiene mejores artistas, históricamente? De- ¿Argentina o México? Es que en rock. En todo. No, pues es que. O sea, géneros populares, pues. Géneros populares. Es que yo Rock, conozco pop. más de Argentina, ¿no? Y 80, 90 yo me quedo con Argentina. Así. Es ¿Qué? que, por rockcito, por. Yo creo que las 80. industrias están ahí. Claro. Yo, por Me ejemplo. gustan a mí- los dos, a mí me gustan los A dos. mí, por ejemplo, me gusta Café Tacuba, que son mexicanos. ¿No? Me gusta Café Tacuba, me gusta el Tri de México. Esa polémica Está de Ingrata, Ingrata. la última parte la cortaron. ¿Ah? La última parte la cortaron. ¿Cuál? ¿Cuál última parte? De Ingrata, pues. ¿Qué? No, eso Pues no si sabía. quiero hacerte Cuenta. daño, solo falta aquello que. Por eso ahora tendría que humillarte. Un par de balazos para que te duela. Ya, eso lo cortaron. ¿Ah, sí? Yo le he escuchado Pucha, que la cómo canción. valoran la canción. No, ¿Qué pues, es pero eso? está bien ofensivo. Pues, o sea, un par de balazos para que te duela. ¿Qué es eso? Está mal, eso está mal. No, Pachi. ¿Por qué? Pachi nada Pucha, mal. man. No, pero la canción, o sea, yo la he escuchado así como tú la estás cantando. No, sí, claro, pues, pero con estos tiempos ya no se. Ah, lo han Por cortado eso. en México. No, le cambia la letra. O creo que ya no la canta. Ah, Ya no no, la- la Ingrata ya no la canta. Ya no la canta. Ya no la canta, pero, o sea, la canción está ahí. Y si la quieren escuchar, vayan a Spotify. Argentina, a mí me gusta Vilma Palma, por ejemplo. Vilma Palma también es Ya una no buena entero, banda. está chibolo. Estaba Pero dicen estaba que de Vilma moda. Palma en Argentina no figura mucho, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, eso no sé, Bajito. ¿no? Oh, no, eso es lo que he escuchado, he leído. Mira, yo he visto en vivo, o sea, de hace poco, de hace un par de años así, y no es un estadio, es un teatro. O sea, como que no es tan así como. Triunfaron más en Perú, de repente, pues en otros países. A mí me gusta esa canción porque, o sea, tú escuchas esa canción de Vilma Palma, ese Llévame a la estación. Hasta que tú escuches eso, hasta que me lleva a los 90. Sí, bye, bye. Me lleva a los 90 con Tachi Bol. ¿Tu grupo argentino favorito? O cantante. A mí me gusta Sui Generis. Sui Generis. Ese es Charly García con Páez. Sí. Cuando era. También. Entonces, por separado no. Pero te das cuenta que También me tienes gusta Fito. referencias. Hartas referencias de Argentina, ¿no? De que Fito Páez. Es que tiene un montón de artistas, pues. Al menos para nosotros, peruanos. Sí. Pero, o sea, yo sé que hay bastantes grupos, ¿no? Sí. Pero así populares está Pedro y Marco nada más, pues, ¿no? Entonces todo te llega de México, todo te llega de Argentina, que tienen industrias más grandes. Qué pues. pena. De ¿Qué como- cosa? Qué pena, porque Perú tiene. A mí me gusta su rockcito, su rock punk. Ah, Pero no es tan muy- comercial. muy comercial, No es tan comercial. Pues.
En Perú tenemos aquí en Marco nomás. En cuestión de cumbia, Perú. A Pedro Suárez. Salsa tenemos- también. Ahorita puede ser salsa también. En salsa. ¿Qué peruano tienes ahorita en mente que haya salido así en salsa? No, pues Daniela Extranjero. Darcourt, pues, hasta que la rompo. Daniela. Daniela Darcourt, pero eso ya es Son actual, ¿no? Son canciones Ah, no, pues claro, pues de ahora. ¿Cómo se llama este compadre que está haciendo también salsa? ¿Bad Bunny? No, el que está haciendo salsa. ¿Bad Bunny ha hecho salsa, pues? No, este hombre es de Puerto Rico, ¿no? Bad Bunny. A mí me gusta, me parece chévere. No sé, es que yo soy viejo, pero. Físicamente, ¿no? No, la música. Ay. La música está piola. Divertida, música divertida. Ella. ¿Cómo es? Bailo sola, ¿cómo dice? Yo perreo sola. Yo perreo Esa es otra, creo. ¿Ah? Te lo juro, no escuché ninguna. ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? A mí no me gusta Bad Bunny. Ahí Para nada. No, es que creo que le deformaron la voz, ¿no? Y él canta así con su voz y le pusieron un efecto que parece voz de mujer, ¿no? Yo perreo sola, yo perreo sola. ¿Te gusta Bad Bunny? ¿Cómo? ¿Te has escuchado Bad Bunny? Yo he escuchado Bad Bunny, pero no es que me guste, o sea, no es que yo agarre, hoy día voy a escuchar una canción y pongo Bad Bunny, ¿no? O sea, Por ahí que hay algunas canciones que son medias pegajosas, pero no es que. Ay, me gusta, lo quiero escuchar. ¿no? Son temas comerciales, pues. Es moda y la Es moda, es pasa, moda. pues. es algo pero que no va a durar mucho, te va a durar la moda que me... Es que justamente eso es lo que Bad Bunny atrae. Esa promoción de un ratito y después al... No, pero ya Bad Bunny viene de tiempo, pues. O sea, claro, no es viene de ahora, tiempo, pero pues. ¿cuántas canciones está sacando así, no? O sea, es una cosa cortita, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes sobre los argentinos? ¿Qué opinan sobre los argentinos, Que argentinas? viven en Japón, de lo que están viviendo aquí en Japón que conocemos. Para mí la curiosidad que tengo es que cómo les sorprende lo que nosotros hacemos en cuestión a comida. O sea, ellos piensan que, por ejemplo, en Perú no existe la comida que nosotros hacemos. O sea, por ejemplo, el lomo saltado les parece curioso. Pero una vez que lo prueban, están en plan, súper rico, ¿no? Porque Mi o sea, pata la combinación no- así... Mis media- patas argentinos no me han dicho nada de eso. O sea, hay un grupito. Sí, pero en forma de ser, como Son los. divertidos, son alegres, chéveres. Sí. Yo justo tengo amigos que son de Córdoba, ¿no? Ahí está, la que se yo también es argentina, la que ¿Qué? se yo, Verónica. Hablan Ellos Son de provincia, Son pues. de provincia, pero su acento es bien marcadito. como un charapa argentino. Claro, algo así, Ah, un charapo argentino. No, y hablan cantaditos, o sea, y es chévere. ¿Cómo? ¿Cómo era? Che culeado. Un cordobés. Mi amigo No sé. cordobés. Algo así. No tan así. Parece un charapa. Hablan así. No, ellos dicen, che culeado, toma Fernet. Algo así, ¿no? No me sale, no me habla sale tan en argentino. No me sale. Esta es una mala imitación. Mala imitación. Perdón. Sí, pero son súper divertidos, ¿no? Sí. Son bien No, alegres. pues, pero yo creo que depende de todo, pues, o sea, si te encuentras con... Hay gente que también es gente mierda, pues, o sea... Nunca, pero yo te juro que nunca me encontré Ya, con mira. un argentino No, pues, que sea- para la gente, si has conocido, ¿cómo han sido? A los que has conocido. Yo conozco que unos Muy 20, poco. unos 20 será. Yo también contaditos, unos 20 también. Y está ese... ¿Cómo se dice? Ese preconcepto de que el argentino es soberbio, sobrado y tal. Y de los 20 que he conocido, tú recontra Todo chévere, está buena recontra gente. chévere, buena gente. Bien. Argentina bien. Como Luciano, ¿no los conoció Luciano? Luciano, Che. chévere, muy chévere. Luciano, Luciana. ¿Cómo se llama? El tío de Pedrito, el tío de Verónica también, que es argentino, es de Córdoba. Le electrocutaste, Pedrito. Está bien, lo electrocutaron por algo que Yo tenía. me acuerdo que en Perú daban videomatch. Video match con Tinelli. Tinelli. Claro. Pasaban en cable y a mí me vacilaba videomatch. Por Telefe. Hasta ahora me acuerdo. ¿Sabes? A mí me gustaba el comediante, el de bigotito. Ponía Franchella. Franchella, pues. Franchella, ve. Había uno que salía en blanco y negro. ¿Cómo se llama? El que hacía este movimiento. ¿Cómo se llama este hombre? El Enrique el Antiguo. Escucha, tú estás muy atrás. ¿Tú qué estás mirando? No, es que te estoy hablando de cuando yo estaba en Perú. Había un programa que se llamaba Ponea Franchella. Y él tenía un personaje. Yo he escuchado el programa, pero nunca lo he visto. Ah, ¿no lo has visto? La nena. La nena también. Tenía... No, y tirando más para atrás, el gordo Porcel. Pero este es mexicano, ¿no? No, Porcel es argentino. Argentino. Pues yo veía por otros motivos.
que no voy a ¿qué decir. vas a- Ah, ya. Ah, Porcel era el gordito, el gordo presente. Un gordazo. el gordazo, ¿no? Que siempre habían chicas y tal. ya yo Claro, veía. pero era un programa Sí. de comedia pícara. Claro, era para un proyecto escolar, yo veía eso. Ah, Pero ya. tenía una Para investigación. saber más o Sí, menos para saber. de qué De tamaño. biología, Biología. Antropología. también. Geografía. Argentina. No, pero a mí sí me gustaba Ah, bueno, la comedia argentina a mí me gusta. Es bien así. Saben preparar un. Carnes. ¿Cómo? Carnes. Creo que a nivel de Sudamérica, No. carnes para Comedia, parrilla. dije. No, y el otro Mira, también. Carne. El asado. El chimichurri, ¿no? El chimichurri clásico de parrillas. Claro. Muy bueno. Pero es lo mismo que el de Perú. No, el de Perú se llama salsa de ajo. En Perú le dicen chimichurri también, no jodas. Le dicen a la Sí, salsa de ajo, sí. le dicen chimichurri. Cercana, parecida. Nada que ver con lo que es el ¿Tú chimichurri. tomas un mate? Sí. Y A mí me gusta. disculpen amigos Está argentinos, pero no me gusta. Es como Pero una vez nomás has tomado. El mate ¿No? es caliente, el tereré es frío. O no tiene nada que ver. Creo que sí. ¿De qué está hecho el mate? ¿Es hierba? De Hierba hierba de- mate. Le dicen hierba mate. Como uno chape, ¿no? Té. O sea, no es té, ¿no? Pero Es una hierba. es una hierba, pues. Le dicen pero hierba mate. Si le ponen una bolsita, después pasa como chano, como té. Sí, claro, sí. Pues, también. Fernet, Que es un té normal, que te hace volar, que te hace que... te da energía, como un café. Un café, así. Sí, café. sí. Teína. Y el Fernet también es rico. El Fernet. Pero es justo adquirido, pues la primera vez que yo probé Fernet parecía No me gustó. jarabe para la Jarabe tos. para la tos, parece. Pero de ahí otro día había y... No, pero una vaina así. ¿Pero dónde tomaste? ¿Acá en Japón o, Acá. o fuiste a Argentina? No, mi pata me invitó. Ah, ya. Y ahí está, como el Dr. Pepper a mí me gusta, por ejemplo. A mí no me gusta, no pasa nada. Porque un día me regalaron 6 latas. Mm. Ya había probado antes, ¿no? Lo dejé ahí y un día dije, no tengo Vamos a nada para probar. tomar y me soplé y hasta ahorita. Siempre que veo en una máquina un Dr. Pepper me compro. Bueno, gusto adquirido, ¿no? Como a ti no te gusta, por ejemplo, el aguamori de serpiente, ¿no? Que te sabe a carne. Ah, claro, pues, pero si hay una botella ahí, Carne cruda. pero si hay uno ahí y no tengo para tomar, pues para adentro también. Vale. Pero Trago, a nivel de carnes en Argentina, Saque ¿cuál curioso. es el término correcto para parrilla? ¿Medio, 3/4? ¿El término de qué? Para servir, o también depende. Ah, la carne. No sé, a mí me gusta rosada. ¿Qué estamos hablando? La carne, no. No, pero lo mismo dicen que la gente dice que es Lo que le dicen well done. está con sangre. Eso es lo que el Bien jugo linda. no es sangre. No, claro. es sangre. ¿Ese qué es? No tengo la Bien información, linda. pero sé que no es sangre. Ya, bueno. Es el juguito que le sale a la carne. No es sangre. Ese juguito es delicioso, con sal. El juguito de la carne, cuando está No, rosadito. está rico, o sea, esto depende de la carne, pues. Está La bueno, está bueno. carne, pues, yo también Pero dicen que la carne de Argentina es muy rica, ¿es Yo he verdad? comido carne argentina y sí. He comido también viseras de vaca Choncholí, de Argentina. pancita. Qué rico también. Huevera. Huevera, que es una de pescado. Ah, sí. El otro es de criadilla. Huevera, no. Los huevos del toro. Criadilla. ¿Qué estás comiendo tú? No sé, el hombre dijo huevera. No, pero de pescado, tú vas a criadilla. No, que criadilla no es de pescado. La criadilla No, son los testículos del buey. Y ahí está, mira, una vaina. Yo he comido todas las Una golosinas vaina. de Japón. Está rico. También Ya. casi todas las golosinas de Perú. También tan Ya. bacán. También. El dulce de Es rico, es rico. Para mí, Lo que en México sería la cajeta. ya. Y un día me dieron un alfajor de bolsita, pues, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Guaymallén. 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 ¿Es de Argentina? Argentino. Allá. Y puta, qué rico esa huevada. ¿Ah, sí? Bien. Yo nunca he comido un alfajor. Se parece Yo a comí un alfajor que me invitó bien rico. que me invitó el tío de Verónica, Pedrito se llama, ¿eh? Que es argentino. Sí, es argentino. Me invitó un alfajor. ¡Ah, su madre, qué bueno! Y me dijo, solo, o sea, para que sepa así, le eché cáscara de limón. Ah, hecho, no de. No, hecho comercial. por él. Puta, qué rico. ¿Se parece al peruano o nada que ver? No, nada que ver. Es más suavecito. El dulce de leche, o sea, lo que es el manjar blanco para nosotros, es otra vaina. Hasta que estoy babeando ahorita de pensar nomás en eso. Tengo que comprar Qué rico. Switcher, consíguete choripán. alfajores. El choripán, yo comí con mosca. Choripán con mosca. No le gusta lo que le gusta. Claro, Ay, sí, ay, ay. con su mosquita y Con su mosca. la sazona. ¿Y el choripán también es de Argentina?
Creo que sí. Creo que es Argentina-Uruguay, ¿no? No sé si están peleando. Se por comen- ese pan. No, pues pan con chorizo, pero yo comí en Perú de chivolo pan con No, chorizo pero de toda la vida. Comercialmente creo que Argentina o Uruguay se lo pelean. Son los. Pero la cosa es que no sé si es de Argentina o de Uruguay, pero está bueno. Sí, sí. Está bueno. Yo Sí, comí me una gusta. sola vez. Rico. Ahora, si tú me hablas de un completo chileno, ¿Ah? también me gusta. Jodo con palta. No, el completo es pan con hot dog, pero le ponen un montón de cosas. Hay palta, papitas, hay gente que... Es un sándwich, pues. Es un También ahí no hay sándwich mucho secreto. Es un plato argentino. Chileno, pero también se vende en Argentina, completo. Es un perro caliente, es lo que se conoce como perro caliente. O hot dog, que dicen los brasileños. Pero ¿y cuál es su comida bandera de Argentina? Ah, el asado, pues, ¿no? La buceca, la sopa... ¿Qué es la La buceca? buceca es una sopa de vísceras que le echan queso parmesano. Es buena. Come bastante milanesa también. Milanesa también. La milanesa que... La milanga argentina, esas sí es rico. Y la hacen con diferentes sabores. Encima le ponen queso, salsa de tomate. Hay algunos que le tienen solo chimichurri. Hay gente que lo come con frijoles. ¿Qué comida? Que ya está dando hambre. Sí, ¿no? Sí, Ya está dando. Está- Pero es que Echan un Argentina tiene, alfajorcito, algo. Argentina tiene mucho que ofrecer así en gastronomía, pero hay cosas que no promociona, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la buceca argentina a mí me gusta. O, por ejemplo, el locro argentino también me gusta. Si a ti te gustan cosas que nadie come, bueno, nosotros... Que no conoces. No, Porque si no. lo pruebas, que conoces el locro argentino. No, has digo comido. cosas de Japón. O sea, cosas ¿El locro de argentino de Japón. qué? ¿De No. zapallo como el de nosotros o No, tiene más o es cosas. otra? Tiene más más cosas. condimento? Más cosas. Más elementos. ¿Qué? ¿Sabes? Sí. Hay gente que le pone lo que le dicen porotos. O lo que es frijole. Hay gente que le pone vísceras Estoy también. intentando reírme. ¿Por qué? Por los nombres, muy graciosos. Qué porotos. Porotos le dicen a los frijoles. Bueno, ¿en Argentina? En Puerto Rico le dicen habichuela. En Cuba Frejole, ya está. Ya, frejole, los payares. Se le acabó Se acabó la pila. ¡Anda, che! Pero en Argentina también es muy futbolero, ¿no? Para hombres y mujeres, ¿no? Sí, Es raro ver un país así como... Oye, Japón conoce. Tú dices Messi, Maradona. El japonés conoce, ¿ah? Sí, sorprendente. Ahorita más Messi, ¿no? Maradona como que ya está bajando. Los viejos saben, ¿no? Los chibolos ya no tanto. O sea que, y una vez hablé en español en un lugar. Era me acuerdo que estábamos en un lugar que se llamaba Dust Bowl. Que es un lugar. Tú conoces, ¿no? El Dust Bowl. En donde nosotros vivimos hay un lugar donde hay estudios para grabar, venden instrumentos de música y todo. Y recuerdo que está un pata de que estaba ahí atendiendo, nos escuchó hablando español. Y me dijo, ¿España? Y él, como una de las chicas con la que frecuentábamos, ella le dijo, no, yo soy argentinjin, o sea, yo soy argentina, le dijo. Y el pata le dijo, ¡aguante, Perón! Le dijo. Nos quedamos, y ella le dijo, ¿quién chucha es Perón? Porque ella se ha criado acá en Japón, ¿no? Hay una que cuando fuimos al mundial de acá, de Corea-Japón, fuimos a la Argentina-Nigeria con mi hermano y un amigo más, ¿no? Pero sin entrada, solamente dijimos, va a haber fiesta afuera del estadio, no teníamos nada que hacer un domingo en Ibaraki. Y vamos, y no había fiesta, pues, todos salían del estadio y todos se iban a su casa, pues, al hotel, ¿no? Y habían... ¿Y tú te fuiste al hotel, cosita? No, estábamos ahí en la calle. Pues, allá. ¿no? Ahí nomás fue. Y agarra y había un grupo de argentinos. Ay, casi. Dale, métele, disculpa. Un sorry. Un asos estúpidos. Había un grupo de argentinos y a mi hermano le dio pena, ¿no? Mira, están preguntando, no saben cómo hacer, ¿no? No saben el idioma. Vamos a ayudarlos. No, anda tú, le digo, ¿no? ¿Sabes cómo es mi hermano? Pero buena gente, ¿no? Mi hermano se va, ¿no? Y le dice, ¿buena gente o de buena gente, buena gente? Oh, buena gente. Ah, ya, bueno. Fue a ayudarlos, ¿no? Y le dice, disculpa, ¿te puedo ayudar a traducir? Y el argentino grita, ¡che, mirá! ¡Este desgraciado sabe hablar español! Y se metió más argentinos y Rubén, mi hermano, estaba ya traduciéndole a todos. Una hora no tiramos más. No le dieron ni para el colectivo, nada, ni para la gasolina. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Yo lo veo bien porque dentro de su... No, en sí ahí debimos de ir todos para agilizar la cuestión, ¿no?
Porque Pero- no debieron hacer nada, o sea, fue las ganas de ayudar, pues no, y está bien. No, pero vino más gente. dentro de Eran su- 4, Tiene- eran 4 o 5 y se aparecieron como 10 más. Pero es que también en la desesperación de no saber un idioma, pues la gente, pues. No, yo creo que Rubén vio hombres guapos así. Puede ser. Con su Sí. camiseta. Yo tengo 2 camisetas argentinas. ¿Ah, sí? ¿Te lo ganaste ahí nomás? mentira, mentira, jodiendo. Claro, ¿Qué? ve, traduciendo. ¿Dos originales? No. De regalos, así de pata. ¿Selección? Selección, sin número. Quiero así, bicho. Pero a nivel de qué? Quiero ir al baño. Quiero así, pinche. Un comercial. Un comercial, pe. Puede ser. Entonces, no vamos a comercial. No, un comercial. Y regresamos del corte. Sí, lo siento, muchacho. Tenía que dejar todo un Problema. Huele, huele. Sí, hasta Sí, acá. sí, Cierra la puerta, me por lavé favor. la mano. Me lavé la mano. Bueno, Y hablando de ese tipo de temas, ¿no? Se ve en el mundial, si es que hay. Claro, ¿A quién le vas? Yo sí le voy a Argentina. yo también. O sea, Y eso que no veo fútbol. yo quiero que gane Argentina. Argentina. Yo le voy a Argentina, pero yo no veo fútbol, así que yo Pero sí creo prefiero- que va a ganar un euro. España, ¿no? Oye, y ese día que tú estabas comentando que acá en Nihon, ¿no? Cuando fuiste al estadio, ¿quién está jugando? ¿Argentina con quién? Con Nigeria. Gol de Nigeria. Batistuta. Ah, 1-0 nomás. Batistuta, ¿qué año es? Estás hablando, pero. 2002, hasta que pues. Corea-Japón. Corea-Japón 2002, pues. Y en esa época no había esa vaina, ¿no? Que hay ahora, de los barristas que salen así en la calle. Yo me acuerdo que hubo un partido con Brasil, no sé, un equipo brasileño, y la gente salió a la calle, que joder en una estación. No, acá cuando vino Corinthians se llenó de brasileños. Sí, Ah, y bueno. comenzaron a, no sé, a hacer cosas de desván en la calle, ¿no? En las ¿En Japón? estaciones. No. Sí hubo un desván. ¿De Japón? Sí, sí, ¿No he sí. visto? Sí hubo. Hay recopilatorio de los desastres que pasaron. No. Pero Yo no he visto. Y de los argentinos del partido. Yo apliqué, Qué yo, bueno. yo llené la ficha para ser voluntario en el estadio. No. Y, huevón, en mi currículum estaba bien, huevón. Español, japonés y portugués. Puse. ¿También? ¿Qué creen? ¿Inglés? Inglés no hablaba. Mm, No, pues, pero, puta, mándame donde juega Brasil, pues, ¿no? Claro. Porque si por casualidad te mandan adentro del estadio, ves el partido gratis, pues. Claro. Claro. Y no me llegó ninguna notificación. Hay como mandar, me interesa. Hay como mandar un currículum para participar de Vorantia para ayudar ahí. Hay como. En Olimpiadas, Olimpiadas y el Mundial que fue acá, siempre hay. Pero tienes que entrar a la página, pues, si las Olimpiadas son acá, ¿no? Y tú puedes ser voluntario para, no sé, pues, para ayudar a los extranjeros. Pero para eso. O sea, yo leí y era que hay posibilidad también que puedas ayudar a la gente dentro del estadio, ¿no? Entonces yo lo hice por eso nomás, para ver si podía. Si te ligaba y de repente. Porque no eres el policía, pues, que tienes que estar de espaldas mirando a la gente, pues. Claro. O sea, como vas a la gente. Claro, y aparte que eres Vorantia, o sea, lo estás haciendo por amor al arte. O sea, sí te daban. No, sí decía que te daban los almuerzos, ¿no? Almuerzo y cena, porque era todo el día. No, plata, Claro. no, plata no te daban nada. Por eso es Vorantia, por eso es Claro. voluntario. También para las Olimpiadas también. Pero acá Olimpiadas no ha habido, pues acá, ¿no? Olimpiadas no fue hace poquito, el de Tokio. Sí hubo. Sí hubo Olimpiadas, pero Sí, Olimpiadas. no estuve muy o sea, no me apegué mucho a Yo las no soy Olimpiadas mucho de Olimpiada. O también puede ser, este es trabajo, ¿no? Ah. De trabajar en conciertos, en Saitama Arena. Ahí no. Paga poquito, paga poco. Pero es también lo mismo, ¿no? Estás afuera, ordenando la fila y todo eso, ¿no? Entonces no estás en el... No, que esa vez que fuiste al estadio fue para ver o estabas de Vorantia No, fuimos porque no teníamos nada que hacer. Entonces en nuestra... el partido. No, en nuestra cabeza, es que en ese tiempo no había internet, pues, o sea, no era común. Eran los teléfonos a pito, pues. Claro. Ya los tapatapas. Estamos hablando del 2002, pues. Claro. Entonces, en nuestra idea era, sale la gente del estadio y va a haber fiesta, pues. Y no hubo nada. No, salieron ni puestitos para vender cerveza, nada. ¡Hala! Pero la diferencia de... ¿Tú has ido al estadio en Perú? Sí. Y Al Japón- Nacional. No, pero allá tienes que ir resguardado, parece. No.
Solamente, yo nunca iba al estadio en Perú. O sea, Sí, mi hermano se iba a la barra Trinchera Norte. Se iba a sí. alentar. De la U. Aclarando. ¿De la U? De la U. Ah, mi hermano. No sé, pero yo no. No, yo iba a sé ver la de fútbol, la yo. selección de Perú. Yo también más de la selección. Ah, ya. No, pues también no te vas a meter donde están los barristas. Ah, tú, Rubén es de la U y tú eres de la Alianza. Nada, más o menos. Algo así. Sí. Ah, ya. Sí, ¿Tú eres? Yo Alianza. Yo soy más de la selección que de Alianza. Ah, ya. Pero también bajito, pues, la selección. No, o sea, sí. Por eso sí, en este o sea, mundial- Si yo te digo algo ahorita, y dale U, ¿tú qué me dices? Bien por ti, ¿no? Bien por te acepto como eres. Bien por ti, pues, te Bien gusta. por ti. A uno le gusta lo que le gusta y si te gusta eso, bacán. Pues. Pero si este mundial, que Perú no va a ir, yo quiero que gane Argentina otra vez. Pero tú quieres, pero ¿tú quién crees que va a ganar? Un europeo. Si es que se da el mundial, ¿no? Un También. europeo. Españita, Francia, puede ser. ¿En dónde dice que sea el mundial va a ser? Si es que hay, ¿ah? Si es que hay. Porque Si es que hay, ¿no? En Estados Unidos, creo. están en Estados Unidos, que está con el problemita, Canadá, que es mantequilla, y México, que está con el. Pero los encuentros futbolísticos no tienen nada que ver la guerra. O sea, también podría participar Irán en el, No, con equipo. ¿no? Ya se retiró del Ya se retiró del mundial. Creo que se ha retirado del mundial. ¿Qué países no están en el mundial? Que sepas. Perú. Perú. No, pues Perú es porque no ha entrado, pero no me Pero no jodas. está Rusia por Ah. conflicto también, pues. Ah, ya. Los han sacado. Ahora, bueno, yo creo que, yo le voy a Argentina también, pero no veo fútbol. O sea, no O sea, estoy más muy por mis enterado. amigos, ¿no? Tengo bastantes amigos argentinos, ¿no? Ah, ya. Y Yo también quisiera que gane Argentina. también tengo mis amigos brasileros, ¿no? Pero como ellos ya ganaron bastante, o sea, quiero que gane más Argentina, No. porque Brasil tiene 5, pues. Argentina sí. tiene 2, 3, no sé, 2, No 3. sé. Creo que 3. Yo no Creo- te puedo creo decir, que yo no tres. conozco. 3. Entonces queda para empatar ahí, ¿Dos ganó con Maradona? para que Sudamérica Sí, ¿no? tenga más. No, como Maradona, creo. Sí, ¿no? Maradona, ¿no? Y el último fue con Messi, ¿no? Una con Maradona, ¿no? Una con Maradona, una con Messi y uno más para atrás. Oye, pero cómo quedó icónico, ¿no? El andá para allá, ¿no? ¿Cómo quedó icónico el hasta los japoneses andá para allá? Contra Holanda, pues, que Messi se me echó con un. Messi, ¿no? ¿Qué mira? Andá para allá. Yo lo andá pa' allá. he visto cuando vino el Paris Saint Germain, cuando Messi, como estaba en Francia, Al Saitama. Ya. fui a ver a Messi, Neymar y estaba Mbappé. Fuiste al estadio a mirar en el Fue al estadio. Fuimos al estadio, pero yo no sabía que él había ido. ya, y se encontraron allá. Yo salí en la pantalla gigante. ¿Ah, sí? Estaba, o Tómate foto, algo. Hay pruebas. Tengo video. Por acá lo van a poner. Así, nada. Te mando el video. Sí, lo manda. Estaba en la tribuna, pero estaban calentando, pues, y era época COVID. Chu. Y entonces estaba Leandro Paredes, estaba solito, pues, caminando nomás, caminando. Y yo le comienzo a gritar, ¡Lea! ¡Che, vení! Y sale un japonés y me dice, ¡cállate la boca! No se puede hablar. O sea, no se podía alentar. Aquí en Japón. Porque ponte tu mascarilla y me Pues qué gritaron. cagado. Y yo, puta concha tu madre, digo. Y ahí me dije, ay, no voy a hacer escándalo. Es que acá el escándalo de, o sea, su barra de ellos es. No, sí. O sea, sí. No, la barra del Urawa Reds, o sea, sí cantan y todo, pero también yo juego de liga, ¿no? Pero no es igual, pues, que Sudamérica igual, ¿no? Entonces, el Ponja me cayó, ¿no? Porque era de época COVID, pues, no podías gritar y tal. Entonces estaba el pata de la cámara y yo quería salir, pues, ¿no? Más figurete. Y en una, el pata veo que me ve, ¿no? Y yo le digo así, ¿no? Y yo me grabó y tal. Y de ahí te enseño el video. Lo tengo grabado. Escucha, pero yo cuando fui a ese estadio, yo fui en tren. Y de la estación al estadio está ahí nomás. Pero yo llegué, creo que en el último tren, justo antes de que empiece, yo llegué corriendo. Ya. Y ya, llegué cuando justo yo ya estaba empezando. La vaina fue para salir. ¿Tú fuiste en carro o fuiste en tren? Carro. Acá, para salir en tren es una porquería. La gente, el tumulto, ¿no? Dejamos el carro a, ¿qué será? 10 cuadras. No, pero aún así haya ido en carro, también estabas atorado ahí en la salida de. Salimos rápido. ¿Ah, sí? Salimos rápido. En tren, yo llegué creo que a la 1 de la mañana. Lo que sí me acuerdo que hacía un calor pala. Yo me acuerdo cuando abrieron, cuando después de que cerraron Disney, nosotros fuimos pues, con Gaby, con todos, ahí en Tokio, y recuerdo que para salir de ahí fue una vaina porque el tumulto que se hace así de carro. O sea que media hora para salir a Salacosoc, para salir a la Expressway. No, pero eso es en todo normal, pues, ¿no?
No, pero otras veces también he ido pues a Disney. Pero es reapertura, pues. Rapidito, ¿no? Va más gente, pues. Ah, me acuerdo que reabrieron, porque abrieron un juego, no sé qué, nosotros fuimos pues, ¿no? Y para salir, pucha madre, Para ir a Disney tiene que ser un día de semana y tienen que traerse la pera, no ir a trabajar ni ir al colegio, con Sí, pero. menos gente. Sí. Oye, tío, ¿cómo hacemos? Cerramos porque ya se acaba la memoria. Vamos. Se acaba la memoria. Pero chicas. Sí, no lo llega. Entonces, no, gracias por estar viéndonos siempre. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y darle like porque eso nos ayuda mucho para el algoritmo. Espero que la pasen bien, que la pasen bonito en sus países. Y para mis amigos argentinos, ¡chau! ¡Chau! Che. Cuchito mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito mare.